Buenas tardes con todos. Mi nombre es Leslie Chilam. Estudio en el Instituto Universitario Sucre, la carrera de Contabilidad. En esta ocasión les voy a hablar sobre la mano invisible en economía. Objetivo: optimizar la asignación de recursos y la eficiencia en una economía sin la necesidad de una planificación central. En otras palabras, se espera que a través de la competencia, el mercado, los precios, la oferta y la demanda se ajusten de manera que se alcance el equilibrio económico y se maximice el bienestar de la sociedad. Antecedentes. 1. Fernand de Mandeville, en su obra La fábula de las abejas en 1705, Mandeville argumentó que los vicios privados pueden conducir al bienestar público. Si las personas buscan sus propios intereses egoístas, el resultado podría ser un aumento de la producción y el comercio, lo que beneficia a la sociedad en conjunto. 2. Richard Cantillon, en su obra Ensayo sobre la naturaleza del comercio, en general escrita en la primera mitad del siglo XVIII, pero publicada en 1755, Cantillon exploró conceptos relacionados con el equilibrio de manera general en el mercado y cómo las decisiones individuales de los actores económicos afectan a la economía en su conjunción. David Hume, el filósofo escocés David Hume, influyó en la concepción de Smith sobre el comercio y la importación de las interacciones comerciales en la prosperidad económica. Hume argumentó que el comercio internacional podía ser beneficioso para las naciones. De origen escocés, nacido en 1723, muchos consideran a Smith como el padre de la economía moderna. Ejerció de profesor en la Universidad de Glasgow. La primera mención de la expresión mano invisible apareció en su primer libro, La teoría de los sentimientos morales, en 1759. Su libro más célebre, La riqueza de las naciones, fue publicado en 1706 y suspiró en un éxito célebre inmediato. Sus ideas sobre el mercado libre, comercio libre y la diversión del trabajo constituyó hasta hoy día los cimientos de la ciencia económica. Definición: la mano invisible es un concepto fundamental en la economía que fue popularizado en el economista escocés Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones, publicada en 1706. La idea detrás de la mano invisible es que en un mercado libre y competitivo, las decisiones y acciones individuales de las personas y las empresas que buscan su propio interés propio y beneficio personal, en últimas instancias, contribuyen al bienestar de toda la sociedad, sin que esa fuera su intención directa. La mano invisible presupone que existe una inercia por la cual el mercado y su autorregularización lleva a los individuos a tomar las mejores decisiones para que la mayoría de la población alcance el bienestar. En otras palabras, se trata de una especie de mecanismo de control automático que compensará las acciones tomadas en su conjunto, regulando conformaciones sociales. En otras palabras, cuando las personas compran y venden bienes y servicios en un mercado competitivo, el precio y la cantidad de los que producen y se consume se ajusta de manera automática a través de las fuerzas de la oferta y la demanda. Esto lleva a un equilibrio en el que se producen los bienes y servicios que la sociedad necesita y desea, y se asigna eficientemente los recursos disponibles. La mano invisible de la competencia y el mercado actúa como un mecanismo regulador que en teoría conduce a una asignación óptima de recursos y beneficios a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, es importante destacar que la mano invisible es una metáfora, no una fuerza real. No significa que en el mercado siempre funcione perfectamente ni que haya varias fallas en el mercado o problemas económicos. De hecho, hay casos en los que intervienen del gobierno es necesario para corregir fallas de mercado o para lograr objetivos económicos y sociales específicos. La mano invisible es una idea fundamental en la economía de libre comercio y sirve como una base para comprender cómo funciona la competencia y la asignación de recursos en una economía capitalista. En mí es una firme defensa del liberalismo económico, del que no hay intervención del sector público en la economía. Sostiene que la libre competencia es la mejor manera de que la economía funcione, alegando que a la intervención pública solo genera distorsión. Evidentemente, el sistema de mercado tiene sus problemas, pero Adam Smith decía que las leyes del mercado generarían soluciones gracias a lo que llamó mano invisible del sistema, a pesar de que fue un defensor de la no intervención de los gobiernos en los mercados.
Si creía que decía existir un Estado, pero solo ocupado en tareas como la defensa o la justicia, la idea de la mano invisible es, pues, solo una metáfora sobre la capacidad autorregularización que para Smith tendría el libre mercado por sí mismo. Aunque la mano invisible es desarrollada en la riqueza de las naciones, realmente el término aparece ya en su obra anterior, que sería la de la teoría de los sentimientos morales, publicado en el año 1759. Para Smith, el ser humano busca de modo egoísta su propio interés en los mercados, pero sería precisamente ese egoísmo lo que ayudaría a su equilibrio. Uno de los párrafos más reproducidos de su obra que sintetiza muy bien la idea de la mano invisible es el que dice: no es de benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero, del que obtendremos nuestra cena, sino de su relación con su propio interés. Lo que nos viene a decir Adam Smith es que no es malo que cada persona busque su propio beneficio individual, ya que en un libre mercado el efecto combinado de que todos lo hagan beneficiando al conjunto. El propio Adam Smith reconoció que había estaciones en las que el concepto de la mano invisible no era apropiado, por ejemplo, en dinámicas, conocidas como tragedia de los comunes, donde ciertos recursos son limitados y su consumo perjudica al conjunto. Este argumento ha tenido mucho peso en años recientes en análisis de consecuencias medioambientales de algunos accidentes económicos. Las 50 cosas que hay que saber sobre economía es un libro escrito por Edmund Conway que ofrece un análisis conciso y accesible de conceptos económicos fundamentales. Uno de los temas destacados en el libro es el concepto de la mano invisible, que proviene de la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones. La mano invisible se refiere a la idea de que en un mercado libre y competitivo, la búsqueda egoísta del interés propio de los individuos conduce al beneficio de la sociedad en su conjunto. Conway explora este concepto y muestra cómo la interacción de la oferta y la demanda en un mercado puede llevar a resultados eficientes y óptimos. También analizados las limitaciones y críticas a esta teoría, como las fallas del mercado y las necesidades de regulación en ciertos casos. La función del interés personal. La mano invisible es una forma de referirse a la ley de oferta y la demanda. Explica cómo la tira y la afloja de estos dos factores sirven para beneficiarse a toda la sociedad. La idea básica es la siguiente: no hay nada malo en que la gente actúe por propio interés. En un mercado libre, las fuerzas combinan de todos los actores que buscan promover su interés individual, beneficiarse a la sociedad en su conjunto y enriquecer a todos sus miembros. En su obra maestra de 1706, La riqueza de las naciones, Smith únicamente utiliza la expresión en 3 ocasiones, pero un pasaje clave subraya su importancia. Ningún individuo pretende promover el interés público, ni saber en qué medida lo promueve. Al dirigir su industria de tal manera que su producción tenga el valor posible, busca solo su beneficio personal y que eso, como en muchas otras circunstancias, le conduce una mano invisible para promover, en fin, no formar parte de sus intenciones. Al buscar su propio interés, como frecuencia promueve que el socialismo de forma más eficaz que cuando propone hacerlo de modo consciente. Nunca he visto hacer tanto bien a quien dice dedicarse al bien público. La idea contribuye a explicar por qué los mercados libres han sido tan importantes en el desarrollo de las complejas sociedades modernas. Lesiones de la mano. Pensamos, por ejemplo, en el caso del inventor Tomás, a quien se le ha ocurrido una idea, un nuevo tipo de bombillo que es más eficiente, más duradero y más brillante que el resto. Tomás lo ha hecho para satisfacer su propio interés, con la esperanza de hacerse rico y quizá famoso. La consecuencia de ello será el beneficio de la sociedad en su conjunto. Se creará puestos de trabajo para los encargados de fabricar las bombillas y se mejorará la vida de quienes lo compren. Si no existiera demanda para las bombillas, nadie las compraría y de manera invisible le habría dado un correctivo severo a Tomás para haber cometido un error muy semejante. De forma similar, una vez que Tomás ha tomado o montado su negocio, es posible que al verse enriquecer, otros intenten superar el diseño de bombillos más brillantes y mejores y conseguir también hacerse rico. Sin embargo, la mano invisible nunca duerme y Tomás responde a sus competidores bajando el precio de sus bombillas para garantizar que sus ventas sigan siendo mayores que las de los demás. Los consumidores encantados se benefician de bombillas cada vez más baratos.
En cada etapa del proceso, Tomás actuará de acuerdo con sus propios intereses, no el de sus sociedades. Pero resultado, aunque vaya contra nuestra intuición, el beneficio es de todos. En cierto sentido, la teoría de la mano invisible tiene cierta semejanza con la idea matemática de la multiplicación de dos cantidades negativas dan como resultado una cifra positiva. Cuando una persona actúa por propio interés y el resto lo hace por altruismo, la sociedad no se beneficia en absoluto. Un ejemplo interesante es el de la Coca-Cola, que en la década de 1980 cambió la receta de su bebida gaseosa en un esfuerzo por atraer a consumidores más jóvenes y a la moda. Sin embargo, la nueva Coca-Cola fue un completo desastre. El cambio no fue del gusto del público y las ventas se desplomaron. El mensaje de la mano invisible fue muy claro. Y después de unos cuantos meses, la compañía, con los beneficios por los suelos, retiró la nueva bebida. La Coca-Cola clásica volvió y los consumidores lo celebraron, al igual que los directivos de la Coca-Cola, cuyos beneficios se recuperaron y se subieron. Smith reconocía que había circunstancias en las que las teorías de la mano invisible no funcionaban. Una de ellas es el dilema, que usualmente se conoce como la tragedia de los bienes comunes. El problema es que cuando solo existe una cantidad limitada de un recurso particular, por ejemplo, pasto en una tierra comunal, quienes lo explotan lo hacen en detrimento de sus vecinos o a escondidas. Límite a los mercados libres. A pesar de que en las últimas décadas la idea de la mano invisible ha sido secuestrada por políticos de derecha, la noción no representa necesariamente a una posición política particular. Se trata de una teoría económica positiva, aunque en eso sí socava de forma muy seria pretensiones de quien piensa que la economía puede dirigirse mejor desde arriba, con los gobiernos decidiendo lo que deberían producirse. La mano invisible subraya el hecho de que son los consumidores, pero hay varias condiciones importantes. Smith fue bastante cuidadoso y distinguido entre los intereses propios y la pura codicia egoísta. En una cuestión de interés propio tiene un marco de leyes y regulaciones que protegen como consumidores de un trato injusto. Esto incluye los derechos de propiedad de defensa de las patentes y los derechos de autor y las leyes que protegen laboral. La mano invisible debe tener un respaldo del Estado de Derecho. Ejemplos de cómo funciona la mano invisible en economía. 1. Precios de mercado. En un mercado libre, los precios de bienes y servicios se determinan por la oferta y la demanda. Cuando un productor es escaso, su precio tiende a subir, lo que motiva que a los productores aumentar la producción para aprovechar las ganancias potenciales. Esto asegura que los recursos se asignen eficientemente. 2. Innovación. Las empresas compiten para ganar cuotas de mercado y beneficios. Esta competencia forma la innovación, ya que la empresa busca consistentemente formar de mejoras los productos y procesos para atraer a los consumidores. Ejemplo, en un mercado libre, las empresas buscan maximizar su beneficio, lo que incluye la eficiencia y la producción. Esto puede llevar a la creación de empleos, ya que las empresas contratan trabajadores para satisfacer la demanda de sus productos. 4. Autointerés. Cuando los individuos persiguen su propio interés económico como ahorrar dinero o maximizar sus ingresos, esto puede llevar a una mayor investigación y ahorro, lo que beneficia a los economistas en su conjunto. 5. Diversidad de productos. En un mercado competitivo, los consumidores tienen una amplia gama de opciones de productos y servicios para elegir, lo que les permite satisfacer sus necesidades y deseos de manera más efectiva. Estos ejemplos ilustran cómo las decisiones individuales de los agentes económicos, motivados por sus propios intereses, pueden conducir a una asignación eficiente de recursos y al bienestar general de la sociedad a través de la mano invisible de un mercado. Conclusiones. Efectivamente, eficiencia. La mano invisible sugiere que los mercados competitivos tienen a asegurar los recursos de manera eficiente, ya que los precios se ajustan naturalmente a medida que la oferta y la demanda fluctúan. 2. Competencia. La competencia es fundamentalmente para el funcionamiento de la mano invisible, ya que impulsa la innovación y la mejora de la calidad de los productos y servicios. 3. Limitación. Aunque la idea de la mano invisible es poderosa, Smith mismo reconoció que existen limitaciones como la necesidad de información perfecta y la existencia de externalidades, lo que puede requerir intervención gubernamental en ciertos casos. Crítica. La teoría de la mano invisible también ha sido objeto
de críticas y debates, ya que no siempre se cumple en la regularidad, precisamente situaciones que comprenden imperfecta o desigualdad de información. Los beneficios del interés propio. La mano invisible ilustra cómo la búsqueda del interés propio de los individuos en un mercado libre puede conducir al beneficio de la sociedad. 6. Smith argumentó que aunque el intercambio en una acción característica de hombre, nadie ha visto que los perros cambien de una manera similar. Ejemplo, la inversión de una bombilla puede beneficiarse a un inventor, pero también a la sociedad en general a través de la creación de empleos y la mejora de calidad de vida. 7. Límite del libre mercado. Smith reconoció que había instalaciones en las que el concepto de la mano invisible no era apropiado, como en dinamitas conocidas como tragedias comunes donde ciertos recursos son limitados y su explotación. Relaciones con la justicia y la sociedad. Smith argumentó que la sociedad es vital para el desarrollo del individuo y que una sociedad sin justicia no es variable. Por lo tanto, el individuo no puede ni debe dañar a los demás en su búsqueda del interés propio. Funcionamiento curioso de los mercados libres. La mano invisible es una metáfora que ilustra la ilustración sorprendente de los mercados libres. Más allá de la interacción de las personas, es un mecanismo que sorprende, pero que es común y se puede clasificar dentro de la teoría del efecto no internacional. Recomendaciones. 1. Promocionar de la competencia. Fomentar la competencia en mercados es esencial para permitir que la mano invisible funcione. Esto implica políticas que eviten monopolios y promuevan la entrada de nuevos competidores. 2. Protección de los derechos de propiedad. Garantiza que los individuos tengan derechos claros sobre sus propiedades. Es fundamental para el funcionamiento de la mano invisible. Esto incluye la protección de la propiedad intelectual y la ganancia de los contratos sean respetados. 3. Evitar la interferencia excesiva del gobierno. En general, el gobierno debe intervenir en la economía solo cuando sea necesario para corregir fallas del mercado o promover el bienestar general. Interferir demasiado puede obstaculizar el funcionamiento de la mano invisible. 4. Fomentar la educación y la información. La toma de decisiones informadas es fundamental para que los individuos actúen en su propio interés de manera efectiva. La educación económica y el acceso informativo de relaciones cruciales. 5. Considerar políticas restributivas. A pesar de los beneficios de la mano invisible, puede ser necesario implementar políticas de restribución para abordar desigualdad externa y garantizar que todos se beneficien de la prosperidad económica. 6. No confiar ciegamente en la mano invisible. Aunque la mano invisible es una metáfora útil para ilustrar cómo el interés propio puede conducir el beneficio de toda la sociedad, no se debe confiar ciegamente en ellas. La mano invisible no puede existir sin una mano visible, que fuerce la cooperación cuando los individuos no cooperan voluntariamente. 7. Además, la mano invisible no siempre funciona de manera perfecta y situaciones en las que no es apropiada. Fomentar la confianza en el mercado. La mano invisible puede ser vista como un mecanismo de equilibrio del mercado que se asocia con la confianza de las personas involucradas en la transición del mercado. 8. Por lo tanto, es importante fomentar la confianza en el mercado para que la mano invisible pueda funcionar de manera efectiva. Regular el mercado. Aunque Adam Smith era un defensor de la no intervención de los gobiernos en el mercado, reconocía que debía existir un Estado que se ocupara de tareas como la defensa o la justicia. Por lo tanto, es importante que el Estado regule el mercado para evitar situaciones en las que la mano invisible no pueda funcionar de manera efectiva. 9. Considera la ética y la sostenibilidad. La mano invisible no debe ser vista como una excusa para actuar sin ética o sin consideración a la sostenibilidad. Es importante que las personas involucradas en el mercado actúen de manera ética y considerada la sostenibilidad para que la mano invisible pueda funcionar de manera efectiva a largo plazo. Reconocer los límites del mercado. La mano invisible no puede solucionar todos los problemas del mercado y hay situaciones en las que no es apropiada. Es importante reconocer los límites del mercado libre y buscar soluciones alternativas cuando sea necesario. Muchas gracias por su atención.